autorizando la detención de notables súbditos ingleses y germanos, llamando a las armas a todos los venezolanos hábiles para defender el territorio, abriendo las cárceles a todos los presos políticos, incluyendo a su mayor enemigo, el general José Manuel Hernández, el Mocho Hernández. Finalmente lanza su proclama. Venezolanos. La planta insolente del extranjero ha profanado el sagrado suelo de la patria. Un hecho insólito de nuestra historia, de las naciones cultas, sin posible justificación. Hecho bárbaro porque atenta contra los más rudimentarios principios del derecho de gentes. Hecho innoble porque es fruto del contubernio inmoral y cobarde de la fuerza y la alevosía. Es el hecho que acaban de realizar en la Rada de La Guaira, hace pocos momentos, las escuadras alemana e inglesa. Sorprendieron y tomaron en acción simultánea y común 3 vapores indefensos de nuestra Armada que habían entrado en dique para recibir reparaciones mayores. El sol de Carabobo vuelve a iluminar los horizontes de la patria, y de sus resplandores surgirán temeridades como las queseras del medio, sacrificios como el de Ricaute, asombro como el del pantano de Vargas, heroísmo como el de Rivas, y héroes como los que forman la constelación de nuestra grande epopeya. Su proclama encontró receptividad en todos los sectores del país, aún divididos por los combates de la Revolución Libertadora. Las masas populares y los estudiantes realizaban grandes manifestaciones patrióticas, pidiendo armas para combatir a los invasores. Las sedes de las legaciones agresoras fueron apedreadas y quemadas públicamente las banderas de esos países. En un primer momento, en Venezuela y en los medios diplomáticos del mundo, se creyó que esta ofensiva europea desataría una respuesta contundente por parte de los Estados Unidos, a fin de hacer cumplir la doctrina Monroe. Desde 1823, el presidente estadounidense James Monroe había proclamado la determinación de impedir cualquier proyecto de recolonización europea en América, con lo cual anunció al mundo que tendía un cerco alrededor de nuestro continente, que en la práctica era una forma de gran protectorado. A los ojos del análisis histórico, se hace evidente que las potencias europeas estaban más interesadas en medir fuerzas con los Estados Unidos de Norteamérica y su recién editada doctrina Monroe, que en cobrar unas cuantas libras esterlinas a un pequeño país que no tenía cómo defenderse del ataque de las más grandes potencias bélicas de la humanidad, y esto sucedía porque la doctrina Monroe los obligaba a mantener su expansionismo al margen de los territorios americanos. Quedaba claro que serían los gringos quienes se harían cargo de los negocios del hemisferio. Las alas del águila de los Estados Unidos estaban desplegadas sobre nuestros pueblos. El Restaurador, buque de nuestra armada, fue secuestrado en Guanta y arriado su pabellón colocándole la bandera alemana. El embajador de Estados Unidos, Herbert Bowen, convenció al presidente Castro de soltar a los prisioneros europeos y buscar un arreglo arbitral con las potencias extranjeras, ofreciéndose él mismo como mediador. El día 12, con el mayor desparpajo del mundo, atraca en Puerto Cabello el buque mercante Topaz, de bandera inglesa, a echar carbón en sus calderas. Una poblada indignada asaltó el buque, apresando al capitán y a los oficiales, para luego arriar la bandera inglesa. El crucero alemán Vineta informó al crucero inglés Charybdis sobre el incidente, y éste acudió a toda máquina
a Puerto Cabello. El comandante del crucero inglés dirigió un ultimátum a las autoridades locales, exigiendo satisfacción en un plazo perentorio. Vencido este, ordena abrir fuego sobre la ciudad, especialmente sobre el Castillo Libertador y el Fortín Solano, ocasionando graves daños. Italia se unió a la agresión con los cruceros Giovanni Bauzán, Carlos Alberto y el crucero liviano Elba. El 16 de diciembre, los malos hijos de la patria, miembros de la oligarquía criolla en su mayoría, de reconocidos apellidos como Enrique Planchard, Nicomé de Zuluaga, Francisco Sucre, Juan Uslar, Henry Lord Bulton, Santiago Sosa, Martínez Egaña, Erazo, Montalbán, dirigen una carta al general Cipriano Castro, proponiéndole que se dieran plenos poderes al embajador de Estados Unidos, a fin de que, en nombre y representación de Venezuela, hiciera los arreglos necesarios para obtener el cese del bloqueo. El resultado es claro. La burguesía es hija de la colonia y viceversa. La opresión está reunida en masa bajo un solo estandarte. Y si la lucha por la libertad se dispersa, no habrá victoria en el combate. Que si la lucha se dispersa, no habrá victoria popular en el combate. Nuestros representantes solicitaron formalmente los buenos oficios del gobierno norteamericano a fin de que el embajador Herbert Bowen sirviera como representante por Venezuela en la solución arbitrada del conflicto. Las potencias invasoras señalaban que no irían a la mesa de las negociaciones con un deudor insolvente. Como cuestión de principios, demandaban entenderse con un interlocutor de su nivel que hablase su mismo lenguaje y garantizase el cumplimiento de los compromisos. A todas estas, Venezuela había quedado impotente para resolver el conflicto por sí misma, en las condiciones en que lo sostenían las potencias. Esta confluencia de factores convirtió a los Estados Unidos en el mediador ideal. El representante designado por el gobierno venezolano, Herbert Bowen, quien a pesar de tener instrucciones muy precisas sobre los términos en los cuales debía llevarse a cabo la negociación, emanadas directamente del presidente de la República y transmitidas a través del canciller del país que él iba a representar, hizo caso omiso de ellas, y una vez que tuvo las credenciales del nombramiento en su poder, firmó unos tratados en condiciones verdaderamente indecentes para la República de Venezuela, con la excusa de que él y el presidente de los Estados Unidos ya se habían comprometido con las potencias para negociar bajo estas condiciones, las cuales fueron perjudiciales para nuestro país y que a esas alturas del proceso ya no podían modificarse. El día 20 se declaró oficialmente el bloqueo. Desde La Guaira hasta las Bocas del Orinoco lo mantuvo la escuadra inglesa. Y desde La Guaira hasta La Guajira fue obligación de la escuadra imperial alemana. El 29 de diciembre de 1902, el canciller de Argentina, Luis María Drago, fijando posición ante el bloqueo, elabora un documento conocido como la Doctrina Drago, según el cual se establece que ningún poder extranjero podrá utilizar la fuerza contra una nación americana para cobrar una deuda en detrimento de la soberanía, estabilidad y dignidad de los estados débiles. El 17 de enero de 1903, en las primeras horas de la mañana, fue atacada la fortaleza de San Carlos por la cañonera Panther. También intentaron desembarcar en las costas zulianas, acción que fue fallida debido a las especialísimas condiciones de navegación del lago de Maracaibo,
que eran del todo desconocidas por los alemanes. Luego de 8 horas de nutrido fuego, se retiraron sin vencer a la heroica resistencia. Para que fuese suspendida la presión, en los protocolos de Washington, tuvimos que admitir en principio la justicia de las reclamaciones, que después se evidenció no eran tan justas. Aceptamos todos los daños morales y materiales sufridos con humildad exclusiva de los vencidos. Los protocolos fueron escritos y firmados en inglés, alemán e italiano. De esta forma, las potencias europeas y Estados Unidos lograron que una arruinada e inerme Venezuela, la del primer lustro del siglo XX, se responsabilizara en 1903 por la firma de los célebres Protocolos de Washington, documentos a los que ningún venezolano tuvo acceso antes de ser firmados y que contradecían específicamente casi todas las instrucciones giradas por el presidente Cipriano Castro con toda la buena intención de arreglar el conflicto. La firma de los protocolos de Washington gestados por Estados Unidos permitió al imperio no solo desarrollar el papel de policía del continente, sino la construcción de su zona de influencia en el Caribe, que incluía América Central y la parte norte de América del Sur, considerada por ellos su patio trasero. Pero tanto con los resultados inmediatos de esa negociación como con los posteriores, demostraron que la política de esa nación del norte no incluía la alianza con los países latinoamericanos, sino muy por el contrario, tendía al establecimiento de asociaciones estratégicas con potencias occidentales, tal como 80 años después quedó demostrado con la Guerra de las Malvinas. La patria primero. Orgullosos de ser bolivarianos. Prohibido olvidar.